Buen día a todas las compañeras y compañeros. Muchísimas gracias a las autoridades de UNI por la muy buena organización y particularmente por el buen show de anoche. Cambiar el mundo del trabajo. Nos convoca este panel a hablar sobre el mundo del trabajo y vaya desafío reflexionar y debatir sobre tamaño tema. Es sin duda el debate del momento y es necesario abordarlo desde la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, las desregulaciones, el avance tecnológico y desde luego de la política que en el final del camino es la que decide. Dichas características tienen consecuencias marcadas en nuestro sector y representan ni más ni menos que lo que podríamos denominar la uberización del sistema financiero. Es muy bueno entre nosotros compartir experiencias, diagnósticos y encontrar en el debate alternativas de solución a cada problemática y a cada desafío que genera en el empleo y el avance tecnológico. No solo es ese el motivo futuro de pérdidas de puestos de trabajo, sino también la irrupción de plataformas digitales como medios de pago y ahora también otorgando créditos dentro del sistema que deberían hacer los bancos. Para ello usan y utilizan datos apropiados sin consentimiento de los usuarios para luego colocarles productos financieros que deberían colocar los bancos tradicionales. Cuentan también con la complicidad por la falta de regulaciones de los estados y principalmente de los bancos centrales de cada país. La materia prima de la digitalización son los datos y en los últimos 5 años el volumen de datos creados es mayor al volumen de datos creados durante toda la historia de la humanidad. Según la ONU, por el avance tecnológico, en el 2035 el desempleo global podría llegar al 20% y en el 2050 al 40%. Según un informe reciente del Citibank, establece que el 57% de los trabajos de los trabajadores de los países miembros de la OCDE pueden llegar a ser reemplazados en un futuro por el avance tecnológico. Y a su vez, un economista muy citado en estos tiempos modernos que habla sobre avance tecnológico, Robert Skidelsky, ubica la pérdida de empleo entre un 9 y un 47%. Fíjense que de distintos lugares supuestamente prestigiosos y de estudios irrefutables en apariencia, los informes son bastante disímiles. Lo primero, entonces deberíamos empezar a analizar consideraciones básicas. La primera consideración que a mí me gustaría hacer es que estamos ante un inminente, impostergable y posible terrible flagelo que significa la amenaza sobre los puestos de trabajo. La segunda consideración, y es irrefutable, es que los organismos internacionales, las empresas y los economistas no tienen ni la más remota idea de cuánto va a ser la pérdida de puestos de trabajo que impacte el avance tecnológico. La tercera consideración que quisiera hacer es que quizás ese alentar permanentemente a la posibilidad de la pérdida de empleo masivo tenga que ver con generar el miedo en los trabajadores, un miedo que inmoviliza y muchas veces anula la capacidad de reacción de los trabajadores para enfrentar esta situación, y cuando el miedo inmoviliza, genera la sumisión a los posibles cambios que provoque luego, casi como un hecho indefectible e irreductible, el avance tecnológico. Y la cuarta consideración que me gustaría hacer es que aún estamos a tiempo de buscar alternativas y soluciones a las problemáticas que nos plantea la digitalización y su impacto en el empleo y las condiciones de trabajo. Yo quisiera dar un ejemplo en una economía en crecimiento que puede parecer ridículo, pero que los invito a hacer el ejercicio de reflexión. Uno podría preguntarse qué diferencias hay entre un lavarropa y un Uber. Hablando de plataforma digital, y va a encontrar un montón de diferencias. Pero principalmente va a encontrar una, y es en el mundo del trabajo.
Cuando se inventó el lavarropas, la vida dentro del hogar se revolucionó, pero esa innovación tecnológica generó miles de empleos, bien pagos, con seguridad social, con capacitación para construir esos lavarropas. Es decir, el lavarropa no vino a destruir empleo como tampoco lo hace la computadora por sí sola. Entonces, ¿cuál es la discusión? Que cuando aparece el avance tecnológico y la digitalización como su principal herramienta, miles de trabajadores ahora empiezan a encontrar un trabajo precario. Y además, empieza a afectar también el trabajo de los que tienen empleo con negociación colectiva y con derechos. Y es ahí donde volvemos a las razones de infundir el miedo por parte de los actores del poder que enumeré al principio de esta charla. La tecnología se termina usando entonces como excusa para precarizar empleos, debilitar a las organizaciones sindicales y a su vez, por la disminución de derechos, bajar los costos y maximizar la rentabilidad del sector empresario. El verdadero problema entonces es que el avance tecnológico es usado para destruir empleos de calidad y reemplazarlo por empleos precarios. Esto no es, como ellos quieren llamarle, la modernización, pongámosle nombre y apellido, es lisa y llanamente precarización del empleo. El avance tecnológico en el sector financiero. Las distintas amenazas que ciernen a la actividad son múltiples y algunas encadenadas entre sí. Una de ellas es la banca sin efectivo, con la imposición de la billetera electrónica. Otra, las migraciones digitales que producen el cierre de sucursales. Tal como lo dice el informe de la UNI, los principales bancos han cerrado en promedio 28% de sus sucursales, en algunos lugares llegaron hasta el 60% y ha habido una pérdida de 300.000 puestos de trabajo. La falta de regulación y control también es un problema de los distintos activos financieros, como la fintech o los bancos en la sombra, tema tratado ya en Unifinanzas en el Congreso anterior. Casi el 40% de los activos financieros del mundo está por fuera de los entes de regulación. Esta falta de regulación no solo puede afectar nuestros empleos, también puede afectar directamente al propio sistema financiero y muy particularmente a la macroeconomía en los distintos países. La aparición de nuevos jugadores como la fintech, que no tienen costo de regulación ni costos de salario bancario, hace incurrir en algún tipo de práctica desleal con los bancos donde están los trabajadores que representamos, porque hay asimetrías en los costos, ya que no tienen costos de regulación, no tienen salarios bancarios que pagar y además incluso generan falta de controles en materia de lavado de dinero e inseguridad informática, y también son una amenaza y pasan a serlo las monedas virtuales que generan principalmente las Big Tech, suplantando la emisión de moneda, que es una función indelegable de los estados. La falta de otorgamiento de créditos, que también está analizada en el informe de UNI, a la economía real y la especulación de la banca e inversión también ponen en jaque nuestros puestos de trabajo, como lo pusieron luego de la crisis de Lehman Brothers 2007-2008. Otra amenaza importante es la externalización de servicios a países que ofrecen mano de obra barata, producto de la precarización de los derechos laborales de los trabajadores que viven en esos países y que además generalmente son países fiscales donde no pagan impuestos. También incluimos la utilización de datos sin consentimiento, de lo que hablaba Oliver recién, de quienes tienen redes sociales, datos aprovechados por las Big Tech, como Amazon, Google, Apple, Facebook, Alibaba y en América Latina Mercado Libre. La falta del control de los propios organismos internacionales que propician por un lado el avance tecnológico y el concepto de inclusión financiera, pero que le permiten a los grandes bancos cerrar sucursales en vastos sectores de la sociedad que no les son rentables. Y además, como amenaza, podemos contabilizar el creciente proceso de financiarización de la economía. En los 80 el Producto Bruto Interno del sector productivo era similar al Producto Bruto Interno del sector de finanzas. En la actualidad es 4 veces el sector de finanzas por encima del sector productivo y si se le incorporan los derivados es 12 veces más el producto financiero sobre el producto de producción. Las consecuencias son claras. La utilización de la tecnología mejoró la productividad por trabajador en el sector, pero achicó puestos de trabajo y disminuyó costos para las empresas
también por la externalización, mejorando por esta vía la rentabilidad empresaria y depreciando derechos y expulsando mano de obra. La uberización, como decía al principio, es un concepto de liderazgo negativo, utilizado y ligado siempre a la utilización de las plataformas y tecnologías para precarizar, en este caso, y evadir o anular el pago de impuestos o todo tipo de regulación. Como ejemplo, podemos dar que cuando se inventaron los cajeros automáticos no se precarizó el trabajo de los bancarios y tampoco se fueron del ente rector o de los entes reguladores los bancos. La creación de las plataformas digitales, todo lo contrario. Por eso usamos el término de uberización del sector financiero. Es también una consecuencia de la generación de enfermedades profesionales, como se explicó aquí a través de la compañera que me precedió, como el estrés, depresiones o enfermedades cardiovasculares. Y otra consecuencia negativa es la sistemática actitud de ignorar los reclamos por parte del sector patronal de los pliegos de los trabajadores en la negociación colectiva, si no es que es negar también la negociación colectiva propiamente dicha. ¿Y saben por qué? Porque la negociación colectiva es traducir en obligaciones, en leyes y en derechos las expresiones de buenos deseos que tantas veces escuchamos de los banqueros y que generan tantas dudas si no están escritas en una negociación colectiva. También generan lo que se denomina autoempleo o emprendedurismo, este tipo de plataformas. Y en definitiva, un emprendedor no es más que un trabajador que ha perdido su empleo y termina precarizándose a sí mismo. ¿Cómo se sale de esto? Porque también hay que tener alternativas y esta es la idea. Como bien lo define el documento de la OIT, para salir de esto, el documento del 100º aniversario de creación de la OIT, se sale con un programa centrado en las personas, que invierte en la capacitación continua del trabajador desde el inicio de su actividad hasta su retiro y que permita a su vez esa capacitación la reconversión de mano de obra que la compañera explicaba no tuvo Paul y sus compañeros que fueron expulsados del mercado laboral, con inversión en las instituciones del trabajo, especialmente las gubernamentales, para ejercer control de que no se violen derechos de los trabajadores, y con aumento de inversión y generar empleos decentes en el marco de una economía sustentable. Habría que declarar la atención humana en las empresas como un servicio esencial y quitarle carga impositiva a los que generan empleo humano en lugar de la simple utilización de la tecnología. Hay que generar un salario universal y un piso de derecho para todos los trabajadores y de ese modo evitar el dumping laboral, algo que muy bien está siendo único en la firma de los acuerdos marcos. Con mayores regulaciones también se sale de esto, educación financiera y universalización de los servicios financieros para que tengamos más empleo, generando un sistema de seguridad social y un retiro con una jubilación digna, y con un diálogo social constante y responsable, con políticas destinadas a eliminar todo tipo de discriminación, en particular las de géneros. Terminando con los contratos hora cero, que no son contratos de relación de dependencia, sino que son contratos de disponibilidad de la vida de los trabajadores. Y por último, también, lo más importante, disminuyendo la jornada de trabajo, para que se reparta mejor la jornada, la cantidad de horas de trabajo entre los trabajadores. Pero en definitiva es la política la que resuelve esto. Y debemos denunciar con claridad que cuando la política, en lugar de responder al bien común, responde a los intereses corporativos de las empresas, los países y en particular los trabajadores pasamos a ser descartables. Y esto germina el falso discurso de la responsabilidad social empresaria. Yo sé que es políticamente incorrecto, después de escuchar algunos discursos de responsabilidad social empresaria ayer, hablar de esto. Pero yo quisiera ser lo suficientemente claro con ustedes, que son mis compañeros bancarios del sector. ¿Qué tipo de responsabilidad social tiene quien despide trabajadores? ¿Qué tipo de responsabilidad social tiene el que precariza los empleos? ¿Qué tipo de responsabilidad social tiene quien niega derecho a los trabajadores? ¿Qué tipo de responsabilidad social también tiene quien priva del principio de igualdad a nuestras compañeras mujeres en el empleo? ¿Qué tipo de responsabilidad social tiene quien utiliza nuestros datos y los de nuestras redes para hostigar y perseguir trabajadores? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Saben cuál es el tipo de responsabilidad social empresaria? Ninguna. Porque todas estas cosas pasan. Entonces no es ninguna. Es un discurso vacío y un falso discurso a veces.
Por eso hay que dar la pelea y luchar por revertir la situación política en varios países del mundo. Este es un mundo donde los que hablaban de la libertad de mercado ahora se han vuelto proteccionistas, donde los que hablaban de democracia ahora se han vuelto xenófobos expulsando a los inmigrantes. Los que antes eran de centro ahora son de derecha y los que eran liberales ahora son neoliberales. Y el neoliberalismo, que en su concepción política fue creado para derrotar al comunismo, hoy está derrotando a las propias democracias, particularmente en América Latina, porque ha convertido al mundo en un gran mercado y porque los trabajadores y ciudadanos hemos pasado a ser meros consumidores. Entonces, estamos alejándonos del principio griego de que la democracia era el gobierno del pueblo y para el pueblo. Las sociedades modernas y progresistas que se precian de tal son las que generan derechos, no las que quitan derechos. Y la libertad sindical está en peligro, como alerta la OIT, porque el desempleo y la precarización condicionan la buena defensa de los intereses profesionales de los trabajadores. Es por eso que el movimiento obrero está llamado a ser el frontón de resistencia a estas políticas, y es nuestra resistencia la única garantía para los trabajadores. Para cambiar la triste realidad desgarradora, permítanme un pequeño párrafo nada más, para solidarizarme, abrazar fuertemente y compartir el dolor y la angustia de ver las imágenes desgarradoras de lo que pasa en Chile con más de 20 muertos, con compañeros detenidos ilegalmente, azotados y golpeados. La única resistencia, la única garantía para los trabajadores y para preservar la democracia en los pueblos es la que genera el movimiento obrero. Para eso y para cambiar la triste realidad que oprime a los trabajadores, necesitamos, como dice esta convención, sindicatos fuertes hoy, mañana y le agregaría y siempre. Basta de muerte a dirigentes sindicales en distintos países, particularmente en Colombia y en México. Basta de opresión a los trabajadores. Basta de persecución a líderes opositores, políticos y sindicales en el mundo y principalmente en América Latina. A mis hermanos brasileños, Lula libre. Honor a los compañeros de Chile muertos y solidaridad con el pueblo chileno. ¡Vivan los pueblos y trabajadores que luchan! Muchas gracias.